¿Y si las historias de espías más impactantes que hayas visto no fueran producto de la imaginación, sino reflejos de trucos reales, sombras reales y decisiones reales tomadas a puerta cerrada? El cine británico tiene la costumbre de insertar la verdad en la ficción, ocultando las técnicas reales del oficio dentro de historias dramáticas. Y cuando ya sabes qué buscar, las pistas están por todas partes. Quédate conmigo. Algunas películas revelan métodos que no debían verse. Número 14. Tinker Tailor Soldier Spy. En 2011, pocos thrillers de espionaje son discretos y peligrosos como Tinker Tailor Soldier Spy, estrenada en 2011. Ambientada en la Guerra Fría, avanza con lentitud que te reta a parpadear. Lo que destaca esta película es lo fiel que retrata las cacerías de topos en la inteligencia británica. No hay persecuciones ni exhibiciones. En cambio, transmite tensión contenida de salas donde una suposición errónea podría terminar una carrera. La película sigue a Smiley, interpretado por Gary Oldman con precisión, mientras investiga si un alto funcionario informa al otro bando. La brillantez reside en la forma en que la película muestra métodos reales de la época, interrogatorios en casas seguras, observación silenciosa y pequeños deslices conductuales. La película se apoya en señales sutiles, en lugar de acción ruidosa. John le Carré, autor de la historia original, tenía experiencia real de la Guerra Fría, y eso se nota en cada fotograma. Su conocimiento de la cultura, el miedo y la frágil confianza dentro del servicio da a la película su agudeza. Las oficinas, archivos en cajones con llave y frases codificadas reflejan los hábitos laborales de aquella época. Tinker Tailor Soldier Spy demuestra una verdad que thrillers se atreven a mostrar realmente. El trabajo de inteligencia real rara vez es emocionante de forma estruendosa. Es lento y paciente, y se apoya en momentos que parecen invisibles. Eso es lo que lo hace inolvidable. El juego de la imitación. En 2014, cuando el juego de la imitación llegó a los cines, mucho público entró esperando un drama histórico estándar. Lo que obtuvieron, en cambio, fue una de las reflexiones más convincentes sobre el trabajo real de inteligencia británica que alguna vez se ha visto en pantalla. La historia se centra en Alan Turing y en el equipo de Bletchley Park, el grupo encargado de descifrar el enigma. Está basada en hechos reales, pero la película va más allá, revelando cómo la recopilación de inteligencia se forjó gracias a la ciencia, al secretismo y a una presión extraordinaria. La película muestra que romper códigos no se basaba en corazonadas. Era lógica matemática y horas largas clasificando patrones que parecían casi sin sentido, en verdad. Eso hace que la película suene muy auténtica. El trabajo de inteligencia era, como realmente era, en los 40. Una batalla de mentes, no de puños. También capta el aislamiento emocional de los trabajadores. Operaban bajo estrictas reglas de secreto que les impedían compartir nada, incluso con su familia. Se ven las paredes que se cierran sobre los personajes, no por peligro, sino por el peso de la información. No se les permitió revelar el juego de imitación. El mayor logro es cómo une emoción humana con precisión histórica. Muestra a las audiencias una verdad. La mayoría del cine de espionaje oculta que a veces las operaciones clave las realizan personas que nunca salen de una oficina. Sus herramientas son lápices, computadoras y perspicacia. Victorias pueden cambiar el mundo sin que nadie lo note. Número 12. Múnich 2005. Aunque Múnich transcurre tras los hechos trágicos de los 70, contiene un lazo británico notable, a menudo pasado por alto. La película retrata un esfuerzo de respuesta encubierto y usa métodos reales para coordinar entre países, empleados por servicios europeos y británicos. No es un thriller británico de espías típico en su ambientación, pero se distingue claramente por su oficio, sus contactos y estrategias reales que destacan. Lo que da a Múnich su filo es cómo comunican los operativos. Emplean check-ins codificados, puntos de encuentro y técnicas de distracción que reflejan enfoques de la vida real. Estas no eran inventos de cine. Eran prácticas comunes entre grupos de inteligencia aliados, con equipos vinculados a canales británicos. La película también muestra el desgaste emocional que deben seguir órdenes, incluso cuando no ven la imagen completa. Los personajes evalúan las consecuencias, dudan de las fuentes y preguntan si su labor aporta seguridad o sombras. Múnich triunfa porque no glorifica ninguna parte del proceso. En cambio, capta la verdad dura tras muchas operaciones de inteligencia. La información puede ser incompleta.
Un contacto confiable puede volverse incierto. Un plan sólido podría cambiar pronto. Estos detalles reflejan prácticas reales y anclan la película a momentos de quietud. Múnich revela la mente como mezcla de orden, instinto y duda, y el film no te deja olvidar que cada decisión, por muy pequeña que sea, pesa más allá de la misión. El 11, El espía que vino del frío, de 1965, estrenada en 1965. El espía que vino del frío ya sigue siendo una de las pelis más impactantes de la Guerra Fría. Se basa en una historia de alguien que conocía el mundo. John Lare trabajó en la inteligencia británica antes de la ficción. La película capta la mentalidad que dio forma al servicio durante aquellos años exactos. Sin glamour ni aparatos, presión psicológica. La película sigue a Alec Limas, agotado ya. Lo que hace que la historia sea tan fuerte es cuán fielmente refleja las tácticas reales de la Guerra Fría. El servicio se apoyaba a menudo en distracciones controladas. El servicio permitía a sus agentes parecer poco fiables para desviar la atención de rivales. El plan nunca fue sencillo. Involucraba capas de engaño en el comportamiento humano. La película capta la lealtad y la duda que enfrentan a diario los agentes, sin alardes, y crea una tensión más realista, de verdad, que en películas de espionaje modernas. Cada escena guarda detalles. Vigilancia en cruces fronterizos y malestar en salas de interrogatorio que parecen simples, pero esconden riesgos. El espía que vino del frío se destaca por su valentía al mostrar el costo emocional del espionaje. Se atreve a decir en voz alta lo que a veces se calla. Que quienes trabajan en estos puestos se sienten atrapados entre deber e identidad. Por eso, sigue siendo una obra definitoria del cine británico de espías. Puede que no sea de ritmo acelerado, pero es una auténtica clase maestra en autenticidad. Número 10. Yo en el cielo, 2015. Yo en el cielo, estrenada en 2015, dio un giro moderno al thriller británico de espías. En vez de mostrar calles oscuras o susurros velados, aborda la vigilancia remota, un método que ha guiado operaciones durante años. La película plantea dilemas éticos reales del trabajo de inteligencia actual, sobre todo cuando las decisiones deben tomarse rápido y con información incompleta y a veces ambigua. Lo que destaca la película es su cadena de responsabilidad. Cada acción, por mínima que sea, pasa por niveles de aprobación. Centros de mando vigilan transmisiones. Asesores debaten límites. Equipos de campo esperan señales. Estas capas muestran cómo operan las operaciones reales cuando agencias se comunican entre regiones. La película también capta la distancia emocional creada por las herramientas modernas. Los operadores pueden ver desde muy lejos cómo se desarrollan los hechos, pero la presión persiste ya. La película señala cuán complicadas pueden volverse las decisiones cuando se cruzan vidas, tiempos y diplomacia. En vez de persecuciones, nacen conversaciones tensas que suenan auténticas. La película sitúa al público en un mundo donde un instante detenido cambia todo, sin exagerarlo ni volver la historia ruidosa. Se mantiene con los pies en la tierra. Se centra en las complejidades reales tras la vigilancia. Aunque parezca un drama de guerra, es historia de inteligencia británica. Muestra cómo las decisiones en salas de control pueden influir en los acontecimientos sobre el terreno, y eso la convierte en uno de los thrillers de espionaje más realistas jamás realizados. Número 9. El jardinero fiel. 2005. El jardinero fiel, que se estrenó en 2005, puede parecer un misterio lento a primera vista, pero está basada en los métodos de investigación reales empleados por diplomáticos. Socios de inteligencia. Lo que hace que esta película se destaque es cuán profundamente explora la idea de que la recopilación de información rara vez es directa. En lugar de mostrar salas secretas llenas de códigos, sigue a un hombre tranquilo, casi común, que descubre verdades incómodas gracias a la persistencia, no a la ostentación, en medio del trasfondo de la diplomacia internacional. La película muestra cómo operan los contactos británicos en el extranjero. Destaca tácticas sutiles como conversaciones bien gestionadas, notas discretas y confianza con personas que, de otro modo, no comparten. Estas pueden parecer pocas, pero reflejan métodos reales usados por investigadores que no se apoyan en trucos ruidosos. La película revela el reto emocional de buscar respuestas en lugares extraños. El personaje debe sortear mensajes ambiguos, fuentes poco fiables y motivos ocultos. La película no se apresura.
Muestra que la búsqueda de la verdad puede ser lenta y pesada. Capta una parte clave del trabajo de inteligencia: paciencia. Lo que eleva al jardinero constante por encima de un thriller habitual es su plena humanidad. Trata la búsqueda de hechos como algo muy personal, casi doloroso, y eso da credibilidad a la película. A veces, las pistas clave no provienen de revelaciones dramáticas, realmente. Provienen de observaciones hechas por alguien que no deja de preguntar. Número 8. Cuerpo de mentiras. Estrenada en 2008, Body of Lies fusiona perspectivas estadounidenses y británicas en una narrativa tensa. Aunque la película contiene escenas amplias, su eje es el uso de métodos reales de comunicación compartidos por servicios aliados que trabajan en el extranjero. La película subraya que a menudo se pasa por alto en la ficción de espías. Equipos de naciones deben compartir información, comparar interpretaciones y actuar juntos, aun cuando sus enfoques difieren. Lo que hace muy realista la película es también su énfasis en el contacto humano. Aunque cuentan con tecnología, los personajes siguen reuniéndose, haciendo preguntas sutiles y ganando confianza mutua con los informantes. Estas técnicas provienen de operaciones reales de inteligencia. Obtener información depende de escuchar más que de hablar. La tensión y el conjunto de mentiras nace de la incertidumbre. Cada persona decide qué información compartir, qué retener y qué fuente creer. Esto refleja el delicado equilibrio que enfrentan los agentes de inteligencia diariamente. Un malentendido puede alterar por completo un plan. La presencia británica en la película es pequeña. Muestra cómo equipos aliados comparten tareas en el campo, con análisis local y apoyo estratégico. Estos detalles dan realismo a la película, haciéndola parecer un reflejo de la colaboración real. Un cúmulo de mentiras triunfa porque no pretende que el trabajo de inteligencia sea limpio o simple. En cambio, muestra cuán muy difícil es decidir cuando todos ven la misma situación desde distintos ángulos, y ese realismo da peso a la historia. Número 7. Kingsman. El servicio secreto, del año 2014. Sí, Kingsman. El servicio secreto luce salvaje, divertido y estilizado. Pero tras la acción llamativa, surge inspiración real de reclutamiento. La inteligencia británica nunca se ha apoyado solo en antecedentes tradicionales durante décadas. El servicio ha buscado discretamente a personas con habilidades poco comunes: resolver problemas, pensar rápido y adaptarse. Estas cualidades importan más que el lugar de origen. La película toma este concepto como base. Un joven de origen común es elegido para un programa secreto y adiestramiento de élite. Aunque la acción es exagerada, el reclutamiento no convencional tiene bases reales. El servicio ha evaluado a candidatos con escenarios inesperados, desafíos psicológicos y decisiones que muestran rasgos de carácter en lugar de logros académicos. Kingsman también destaca la disciplina y el trabajo en equipo. Las secuencias de entrenamiento, pese a su teatralidad, muestran que el éxito en inteligencia depende de algo más que la aptitud física, en contextos diversos, a menudo. Depende de que también puedas mantener la calma, procesar la información y adaptarte ante cambios que ocurren. La película funciona porque mezcla ficción con la verdad para sentirse real. Se inspira en la idea de que los candidatos más fuertes no siempre parecen. A veces son quienes aprenden rápido, piensan con claridad y aguantan bajo presión. Puede ser la película amena de la lista, pero la idea central de Kingsman refleja una idea real. Un trabajo de inteligencia empieza con personas aptas, no con el trasfondo. Esa idea ha moldeado la inteligencia británica por generaciones. Número 6. El escritor fantasma, 2010. El escritor fantasma de 2010 es un thriller oscuro, claramente, entre sombras políticas. Aunque no es una película clásica de espionaje y acción, merece su lugar en esta lista porque refleja procesos reales utilizados para moldear narrativas públicas. La historia sigue a un escritor contratado para completar la memoria de un antiguo líder, pero descubre que el mundo tras bastidores está controlado por fuerzas mucho más discretas de lo que el público llega a ver. Lo que hace que esta película se sienta auténtica es su retrato de grupos de fachada, mensajes mediáticos cuidadosamente controlados y la sutil influencia que pueden ejercer las organizaciones vinculadas a la inteligencia. Estos elementos reflejan métodos reales usados al moldear debates políticos y la comprensión del público. La película utiliza un escenario sencillo para revelar cómo las personas pueden verse arrastradas hacia asuntos más profundos sin siquiera darse cuenta.
El escritor fantasma evita persecuciones y escenas fuertes. En cambio, atrapa al espectador en un mundo de rasgos. Archivo extraviado, una conversación sospechosa, una pregunta respondida ya con rapidez. Este ritmo lento ya inicia muchas investigaciones reales. No con un hallazgo, sino con algo que parece fuera de lugar. La sensación de aislamiento en la película es muy real. Cuando el protagonista cree que algo va mal, cada decisión parece más peligrosa. Esto refleja la experiencia emocional de descubrir datos sensibles, incluso sin acción. La tensión sostenida sostiene la película. El escritor fantasma recuerda que la inteligencia no siempre requiere operaciones de campo. En ocasiones, la influencia constituye el verdadero escenario de lucha, y quienes dan forma a las historias públicas pueden verse enfrentando fuerzas mucho más ocultas de las que habían sospechado. Número 5. El cuarto protocolo. 1987. Estrenada en 1987. El cuarto protocolo se apoya en una premisa terriblemente realista, profundamente arraigada en los miedos y tensiones de la Guerra Fría. La película se centra en una trama internacional. Lo que la hace poderosa es su retrato sobrio del trabajo de campo británico. La historia muestra cómo los agentes de inteligencia siguen señales pequeñas, no grandes hallazgos. Su mayor fortaleza es la atención al detalle. Vigilancia a la vista, monitoreo de direcciones y examen de objetos simples son claves para la historia. Estas son técnicas reales de investigación usadas en la Guerra Fría. Los agentes confiaban en sutileza, paciencia y notar algo que no encaja con el patrón. El cuarto protocolo señala lo complejo que es la cooperación internacional. Diversos servicios comparten información, pero no siempre de forma plena ni rápida. La película muestra equilibrio entre grupos que deben cooperar pese a prioridades distintas. Esta tensión es auténtica porque las operaciones reales eran inciertas. La peli capta el peso emocional sobre los analistas. Pasan horas revisando informes, cruzando datos y formando teorías que pueden ser correctas o no. Estas tareas rara vez aparecen en thrillers de espionaje, pero son fundamentales en investigaciones reales. Lo que eleva al cuarto protocolo es cuán muy bien fusiona intuición y observación. Demuestra el trabajo de inteligencia tal como es. Un lento proceso de unir puntos que otros no ven. Y ese realismo lo convierte en uno de los thrillers británicos de espionaje más duraderos de su época. Número 4. Enigma 2001. Enigma, estrenada en 2001, devuelve a los espectadores a Bletchley Park. Si la película crea tensión ficticia para el drama, su columna vertebral está en los esfuerzos reales de romper códigos que forjaron los 40. En vez de misiones ruidosas, la historia se centra en patrones matemáticos y en la presión de resolver un rompecabezas que cambia cada día. Funciona al abordar el trabajo de inteligencia con humildad. Se demuestra que muchos avances clave surgieron en salas tranquilas, rodeadas de notas de tiza, tarjetas perforadas y mentes insomnes. El trabajo bajo gran presión apenas recibió reconocimiento público, y miles contribuyeron a la decodificación, pero quedaron anónimos durante décadas. Enigma explora cómo las relaciones se vuelven complicadas cuando secreto es obligatorio. Las conversaciones simples pesan, nadie puede revelar qué hacen, ni a amigos de confianza. Esa restricción emocional era real, y la película la retrata bien. Aunque la historia tiene giros ficticios, se mantiene fiel a la verdad. La inteligencia a menudo depende del trabajo en equipo, más que de las hazañas individuales. La película destaca analistas, lingüistas, matemáticos y operadores que deben trabajar juntos para descifrar un rompecabezas que cambia constantemente. Enigma no es solo un drama histórico. Es un recordatorio de que algunas de las victorias más importantes en la historia de la inteligencia se ganaron en silencio. No hay escenas de persecución ni parlamentos dramáticos. Simplemente, mentes muy enfocadas trabajan bien contrarreloj. Número 3. Página 8 de 2011. Es una rara película de espionaje. No depende de acción ni de explosiones. En cambio, su fuerza nace de la tranquila tensión que rodea un único documento confidencial. La película sigue a un analista de inteligencia que descubre algo inquietante en informe oficial. Lo que sigue refleja las presiones internas reales que afrontan muchas oficinas de inteligencia. El mundo detrás de la política es un lugar donde lealtad, reglas y expectativas institucionales condicionan cada decisión. La página 8 capta bien esta dinámica.
La mayor parte del conflicto es emocional, más que físico. Los intercambios en tonos suaves pesan más que lo que sucede fuera del edificio. Lo auténtico es su atención a la política de la oficina. La gente imagina el trabajo de espía como misiones y disfraces, pero la página 8 recuerda que decisiones difíciles ocurren en salas tranquilas. Analistas deben decidir a quién confiar, cuándo hablar y qué arriesgar. Batallas sutiles, reales. La película subraya la importancia de registros escritos. Línea de un informe puede iniciar una reacción en cadena. El concepto es pequeño, pero agencias de inteligencia dependen de papeles, rastros, lecturas y aprobación interna. La página 8 tiene éxito al mostrar lo psicológico del trabajo de inteligencia. Demuestra que la tensión no debe provenir de la acción. Puede venir del miedo a decir algo equivocado, de la presión para mantener la lealtad o descubrir algo que cambia la vida de la noche a la mañana. En segundo lugar, Spooks. Spooks, The Greater Good, 2015. Expande el mundo de la larga serie británica Spooks hacia un thriller de cine. Lo que distingue esta película es cuán fiel replica operaciones reales de contrainteligencia. Destaca mezcla de vigilancia, intercambio de datos y decisiones bajo presión. A diferencia de thrillers actuales, evita acrobacias y se centra en tácticas inteligentes y en pensar rápido. La película abre con una fuga de alto riesgo que obliga a replantear lo que saben. Gran parte de la historia se centra en rastrear pistas, vigilar señales y emplear el trabajo de campo tradicional, en lugar de depender de herramientas avanzadas. Esto refleja los métodos reales empleados por equipos en Londres, donde la coordinación y la sincronización son importantes. Mucho más que hazañas dramáticas. La película también muestra desacuerdos internos entre los oficiales que deben equilibrar normas estrictas con situaciones de movimiento rápido. Las operaciones reales suelen enfrentar retos. Los equipos deben decidir con rapidez dentro de las directrices, con precisión. Lo que hace a Spooks eficaz para el bien mayor es el realismo, incluso cuando la tensión aumenta, de forma constante. La película se centra en el trabajo en equipo y la comunicación. Se recuerda a la audiencia que la inteligencia no depende solo de una persona para salvar el día. Se trata de que gente tome decisiones precisas en poco tiempo. Este enfoque realista da peso a la historia. Se recuerda que el mayor reto de inteligencia no es la amenaza, sino la presión de elegir bien cuando todo es incierto. Primero, La deuda. 2010. La deuda de 2010 ya ocupa el primer puesto, porque mezcla una narrativa muy emocional con temas de inteligencia realistas, basados en operaciones históricas en Europa. La película muestra a un grupo de agentes, cuyas acciones pasadas regresan años después para desafiar lo que creían saber. Lo que hace especial a la trama es su retrato de cómo se desarrollan los planes. Cada movimiento es deliberado. Los agentes dependen de la preparación, la observación y la paciencia, no de improvisar. Estas cualidades reflejan métodos de inteligencia de mediados del siglo XX, que requieren coordinación entre servicios aliados. La película explora el costo psicológico del secreto. Los personajes deben cargar el peso de sus decisiones durante décadas, incapaces de compartir la historia real con nadie. Esto refleja la carga emocional que sienten muchos trabajadores de inteligencia cuando no pueden revelar la verdad detrás de sus experiencias. La deuda viaja entre dos épocas, mostrando cómo el pasado moldea el presente. Esta estructura refleja que las operaciones de inteligencia suelen proyectar sombras largas. Incluso una acción bien planificada puede acarrear consecuencias que perduran años, afectando relaciones y vida personal. La película triunfa porque mezcla realismo con crecimiento de personajes, evita la acción constante y genera tensión en momentos de quietud, recuerdos y miedo a que se revelen viejos secretos. La profundidad emocional da realismo a la historia, y la atención a las técnicas de inteligencia la hace auténtica. La deuda recuerda que la inteligencia no es solo misiones, es la gente que vive sus decisiones. ¿Qué muestran estas películas? Detrás de sombras y mensajes codificados, el trabajo de inteligencia se apoya en pequeños detalles y decisiones que hacen eco mucho después de que la pantalla se apaga. Estas historias pueden ser dramáticas, pero sus raíces provienen de métodos reales usados durante décadas. Si te gustó este lado oculto del cine británico, comenta abajo y recuerda, las historias más serenas guardan las verdades mayores. Suscríbete para más.